¿cierto? Jaime, Sí. Hubo Un poquito más específico. Sí. hubo una entrevista del abogado Walter Ayala de Pedro Castillo y la periodista le dijo que esa huelga de hambre que estaba aplicando Castillo solamente es una estrategia para hacerse la víctima, para no ir al juicio, Bueno, nada más. yo te pregunto, su abogado de Pedro Castillo ya ha dicho que este juicio está viciado porque tiene sellos de clase. No hay ninguna clase de tecnicidad. Se ha vulnerado la Constitución, se ha vulnerado al Ministerio Público y se ha vulnerado el Poder Judicial. Ya nada tiene que hacer este juicio. Es política, eso es. No hay nada que hacer. La Corte, la OEA y las Naciones Unidas han archivado el caso. Eso no saben estar. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué a Castillo no lo meten a prisión efectiva? El juez le decía a la ex fiscal Benavides, acusa a Pedro Castillo. ¿Y por qué no lo acusó la ex fiscal? Porque no había pruebas. Entonces, esto es una venganza política. ¿Por qué es una venganza política? Porque Castillo hizo 70 proyectos de ley a favor del pueblo y el Congreso lo archivó. Eso no hablan ellos, eso no discuten. ¿Alguien ha discutido algún proyecto? Jamás. Es a la persona de Castillo. Yo te pregunto, amigo, ¿alguien ha podido cuestionar la política que persigue Pedro Castillo? Nadie. ¿Alguien ha podido cuestionar la ideología que plantea Pedro Castillo? Nadie. Todo es a la persona de Pedro Castillo y eso lo ha degradado al Estado. Prácticamente lo ha dejado por los suelos, porque ante los organismos internacionales, oiga, Pedro Castillo ha dicho, yo políticamente estoy con el Estado. Yo creo en el sistema, yo creo en este orden. El que no cree son estos jueces. Dos, ideológicamente yo planteo capitalismo de Estado y lo explicó y nadie refutó hasta ahora. No pueden refutar. Acá, ¿quién puede refutar? No pelear. ¿Quién puede refutar la política que lleva Pedro Castillo y el diario? La ideología. No hay. Y como no hay, ¿qué le queda? Serrano, incapaz. Yo te pregunto, en la vida republicana, dame un presidente capaz, dame uno. Si me das uno, me voy ahorita. Dime, un presidente capaz. Todos han sido ladrones, carajo, te das cuenta. Y al que no roba, a la cárcel. Tiene que robar. Ese es el Estado. Bien, compañero. Y dejar robar al resto. Dejar robar al resto también. Lógico. ¿Por qué? Porque todos los que entran al Estado tienen que ligarse a la Carta Magna. Y la Carta Magna, ¿qué dice? Tienes que saquear, libre mercado para la propiedad privada, el robo legalizado para el privado, pero no para el colectivo. Porque si tú robas, yo como privado te meto a la cárcel. ¿Y a mí quién me mete a la cárcel? Nadie. Porque yo controlo conmigo los poderes, controlo el aparato militar, controlo todas las instancias. Pero ahora se fregaron, porque ahora en el campo están tomando las tierras y lo fregaron. Mira, últimamente ha ido Dina, el Grupo Buenaventura, la empresa minera, ha ido el ministro de Energía y Minas y la Fuerza Armada a operar el proyecto Algarrobo, ese yacimiento minero en Piura. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habla eso la prensa? El Frente de Defensa de Piura lo arrasó a todos, carajo, lo sacó a Dina, al ministro, a la Fuerza Armada, a la empresa. Igual pasó en Cajamarca, cuando fueron a operar el proyecto Ponga. 40.000 ronderos lo arrasaron, carajo, a la Fuerza Armada, Dina. Por eso es que el Perú está en recesión. ¿Por qué está en recesión el Perú? Porque más es lo que compra que lo que vende. Más es lo que importa que lo que exporta. Déficit fiscal, lo ha dicho el presidente del BCR, Julio Velarde. Señores, no podemos exportar. ¿Por qué? Porque el campo está tomando los recursos. Fíjate, amigo. Dina dijo, señores, en una prensa, una conferencia, dijo, señores, el sol hará cuestión de 2 meses. El sol es la moneda dura. ¿Y tú sabes lo que pasó al día siguiente? CNN, una prensa europea, dio a conocer un informe de Latinoamérica y dijo que en Latinoamérica
el primer país en la tuberculosis es el Perú. Y Dina se quedó callada, carajo, ya no dijo nada. ¿Qué te parece, amigo? Sí. Bien, compañero. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, amigo? Jaime, otra cosa, que también el abogado de Castillo va a poner una denuncia, algo así, contra la jueza, porque ella ya adelantó ya juicio ya. Dijo que sí era rebelión, dijo. Mira, ya no hay nada acá de tecnicidad. Yo siempre he dicho, en el mundo entero, lo que reina por encima de lo técnico, tú puedes ser un gran arquitecto, eso a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es que tus ideas estén de acuerdo con mi política. No estás de acuerdo con mis ideas, te vas, carajo, a la cárcel. Eso es el Estado. En el mundo entero es así. Tienes que estar con... Tú estás con mis ideas, a mí no me interesa si sabes o no sabes, porque yo te pongo los técnicos, yo te pongo los asesores, ese es el Estado. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Sí. ¿Alguna otra participación, amigo? Bien. Hoy día ahí está. Pedro Castillo le está dando una respuesta política al Estado. Ahora ya están llamando a la Cruz Roja. Ya se enteró de la huelga de hambre que está haciendo Pedro Castillo, la OEA y las Naciones Unidas. Van a tomar cartas en el asunto y van a llegar a concluir ¿de qué? De que no hay pruebas, pues. No hay, pues no hay. Amigo. Ay, pero la insensibilidad de los periodistas es increíble, pues, ¿no? Ellos hablan de Dios, todo, y dice, Castillo va a fingir eso para no ir a juicio, se va a hacer el muertito, se va a hacer el enfermo. Es que esas son cuestiones políticas. Técnicamente no pueden demostrar. O sea, Patricia Benavides ha dicho, señor juez, yo no puedo acusar a Pedro Castillo porque no tengo pruebas. Si yo lo acuso sin pruebas, yo me voy a ir a la cárcel después. No hay. Carilín López, ¿por qué no está en la cárcel? ¿No decía que tuvo pruebas? Samir, ¿no decía que tuvo pruebas? Mariano González, el otro, Pacheco, y el español, ¿no dijo que tenía pruebas? Y yo pregunto, ¿por qué no las dio? Era mentira, y ahora tienen que estar a la cárcel. ¿Pero por qué no van a la cárcel? Porque es parte del Estado, parte de todo este componente de la clase dominante, porque ellos manejan el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tú difamas, te vas a la cárcel. La prensa, carajo, difama mañana, tarde y noche. ¿Y por qué no van a la cárcel? Porque tienen el apoyo del sistema y tienen el apoyo del Estado. El abogado de Castillo, Walter Ayala, le respondió a Jaime, a la periodista, que ustedes se van contra Castillo porque él iba a cobrar también a sus patrones de Canal 5, que tenían una deuda millonaria. Mira, amigo, te digo 4 proyectos de ley. Una, Pedro Castillo dijo, si los 34 millones de peruanos pagamos nuestros impuestos, ¿por qué no pagan los grupos de poder? Romero, Graña y Montero, Buenaventura, la Telefónica, etc. ¿Cuánto deben? Deben 65 mil millones de soles a la SUNAT. Pedro Castillo hizo un proyecto de ley y dijo, si no pagan hasta este plazo, serán embargados todos sus bienes y bienes de capital. Oiga, la confié. Salieron y dijeron, señores, saquen a ese serrano, saquen a ese hombre porque se va a traer abajo al país. Y la gente inútil, otros serranos del pueblo también. Ahí lo tenemos, señores. Saquen ese serrano. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde hemos llegado? 2. Hicieron, Pedro Castillo hizo un proyecto de ley en Arequipa, donde estaban todas las centrales sindicales, y ahí estaba el ministro de Trabajo Maraví, a que lo acusaron de terrorismo, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Qué hizo ahí Pedro Castillo? Aprobó por orden de los sindicatos. ¿Qué aprobó? Aprobó el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos. Y luego aprobaron eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Oiga, saltó la confianza, saltaron los grupos de poder, dijeron, saquen ese hombre porque se va a traer abajo al país. Quiere decir que nosotros estamos arriba. Entonces, compañero, 3, hizo la ley agraria. ¿Qué decía la ley agraria? Que el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender.
no Romero con el licor. Carajo, saltó Romero y dijo que le van a saque, Fuerza Armada, saque. Carajo. Luego hizo otra ley de educación, la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Saltó la iglesia, saquen ese diablo, porque la iglesia maneja universidades privadas y colegios privados. Saltó Luna, Acuña a los mercaderes de la educación. Fíjate, amigo. Y la gente pobre que escuchaba repetía lo mismo, saquen ese serrano. Un serrano le decía al otro serrano, ¿qué te parece? Ese es el detalle que tienen, porque eso ya viene de ciclo. Entonces, pero para eso, para eso hacemos esto. Para eso hacemos esto. Porque si no decimos nada, hay que decirlo, ¿verdad? Ahí no está en el Congreso. ¿Quién es la expresidenta del Congreso? María del Carmen Alba. ¿Quién es? Cajamarquina, paisano de Pedro Castillo. Pero cuando entró Pedro Castillo, carajo, lo vio con espanto. No le quiso dar la mano. No. Paisano, carajo, ahí está. Esa es, amigo, la cultura que nos ha impuesto el capitalismo. Un serrano le dice al otro serrano, ¿qué te parece? Bien, compañero. Algo más. Te pregunto algo, pero tú dices ese serrano y el otro serrano. Hay algo que te digo, ¿sabes por qué? Porque es falta de cultura, falta de educación. Ya lo he pero dicho, mira, si hablamos de antiguo, antiguamente, nosotros, el Imperio Incaico, había egoísmo, envidia, de todo había en el Imperio Incaico. ¿Qué pasó? Ya. Y bueno, ¿qué hicieron los españoles? Querían determinar con esa raza. Y hoy en día ya no hay que hablar esa palabra serrano, ni cholo. Hay que olvidarnos, porque ya en la sangre está puesto, mira cómo está Lima. ¿Por qué? Porque no hay ayuda ya en la provincia. ¿Y quiénes están aquí? Los serranos. Eso es lo que dicen, los serranos. ¿Y por qué? Eso también es malo. Dígame. Por falta de cultura, no hay educación. Dígame. Te quieren ver como así burrito con las orejas y la colita. Bien, dígame. No le digan. Cultura es todo. Todo. El problema es que hay una cultura alienante y hay otra cultura que es progresista. ¿Quién es el que impone la cultura alienante? El Estado. La cultura alienante la importa y la impone. Por eso es que estamos como estamos. Ahora bien, pero acá hay otra cosa. Dime, ¿el Imperio Incaico era una economía colectiva o era una economía privada? Era privada. ¿Sabe por qué? Porque en el Imperio Incaico se aplicó las 4 máximas: Amayuya, Amaqueya, Amasuya y Amasiqui. Porque había vagos, maricones, había. Pero yo te pregunto, pero yo te pregunto, ¿era imperio? Porque ya se había fracturado las clases sociales. Pero acá viene lo más real. Yo pregunto, ¿el Imperio Incaico fue la primera sociedad en el Perú? No. ¿Qué había antes del Imperio Incaico? Cierren acá. Ahí está. Vos, tío, siéntate con silla acá, si no. Maestro, siéntese acá. No, sí, ahí ya. Para que no salga, se ve feo después cuando salen las grabaciones. Miren, amigos, antes del Imperio Incaico había el Estado Inca. Y antes del Estado Inca, ¿qué había? La primera civilización, que era Cará. Y antes de la primera civilización, ¿qué había? La primera sociedad, que estuvo y fue 15.000 años antes de nuestra era. ¿Cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, Paicán, chivateros, guitarreros, etc. Ya encontramos la primera sociedad, las primeras culturas. 2. ¿Cómo era su economía? Allí era colectiva. Un paicán no explotaba a otro paicán, sino a la naturaleza. Yo te pregunto, ¿por qué el APRA no parte de ahí? ¿De dónde parte el APRA para hacer el análisis del Perú? Del Imperio Incaico parte el APRA. ¿De dónde parten los tahuantinsuanos? Del Imperio Incaico. ¿De dónde parten los nacionalistas? Del Imperio Incaico. ¿Por qué no parten de la primera sociedad?
porque la primera sociedad en el Perú era comunista. ¿Te das cuenta, compañero? Por eso cuando ellos debaten, amigos, no pueden debatir, no pueden. Yo le digo, ¿por qué no partes de la primera sociedad? ¿Qué te incomoda? ¿Por qué partes del imperio? Y me dicen, no, es que una cosa es imperio en Europa y otra cosa es imperio acá. ¿Te das cuenta lo que dicen? Es como si yo te dijera, en Europa las matemáticas es una cosa y acá es otra cosa. Allá 2 más 2 es 4, acá 2 más 2 es 8. Hablan tonterías, amigo. ¿Ah? Entonces, compañero, en el mundo entero, el conocimiento del hombre aporta a toda la humanidad. ¿O me equivoco? Suerte, compañero. El África dice que la realidad de América Latina es una cosa y Europa es otra cosa. Pero, sin embargo, cantan el himno de la marsellesa francesa. Sin embargo, levantan los pañuelos blancos de Benito Mussolini. Sin embargo, desarrollan la economía de Europa, la economía social de mercado. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, amigo, por eso, amigo, en todo país, cuando tú quieras hablar de cualquier país, busca su primera sociedad. Eso me dijeron a mí en los clases universitarios. Cuando usted quiera polemizar, busque primero de cualquier país la primera sociedad y luego su economía. Y toda economía de la primera sociedad ha sido colectiva, comunista, total. Ahí está Norteamérica. ¿Cuál era la primera sociedad en Norteamérica? Los navajos, los yanquis, los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches. ¿Cómo era su economía? Colectiva. Un comanche no explotaba a otro comanche, sino a su naturaleza. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuertes lo apartaron. Y cuando lo apartaron con fuertes, surge un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Acá tenemos otro engendro. Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Roche, esos se han desarrollado, pero no el pueblo norteamericano. De hecho es hablar con propiedad. Bien, bueno. Veamos. Jaime, Sí, Jaime, sí. ¿por qué Hildebrand critica a Corchato? Se lo tira al barro, al piso, al abogado de Castillo. Sí. Hildebrand. Es que César Hildebrand no es socialista ni comunista. César Hildebrand es parte de este Estado, es parte del sistema. Eso es Hildebrand. Hildebrand tiene su posición política. Él es socialdemócrata. ¿Te das cuenta? Pero jamás Hildebrand va a entrevistar a un comunista. Jamás la prensa va a entrevistar a un comunista. Acá lo hacemos. Pero en un medio televisivo eso está prohibido. Jamás la prensa va a presentar a un materialista. Jamás. Porque esclarece al movimiento popular, sí. Y entre el judío Gorriti y Hildebrand, ¿quién es peor para el pueblo peruano? Los dos son de la misma calaña. Los dos. Porque los dos son anticomunistas. ¿Sí? A mí me dicen, por ejemplo, Jaime, Evo, Maduro, ahora Claudio Chimbó en México, el otro en Colombia, ¿cómo se llama? Gustavo Petro. ¿Son antiimperialistas? No son antiimperialistas, porque si fueran antiimperialistas estarían en contra del imperio norteamericano y en contra del imperio ruso. Pero ellos, ¿qué hacen? Están en contra del imperio norteamericano, pero se abrigan con el imperio ruso. Entonces, ¿cómo va a ser antiimperialista? Y yendo en esa línea, ¿en qué momento Claudio Chimbó, que también es judío, sacará su línea de clase o de... ¿La va a sacar? Para estar a favor de la élite judía. ¿La va a sacar? Porque por el momento está ahí... Sí, pero acá hay una cosa. Y ella es judía 100%. Es que acá hay una cosa, amigo. El problema no es de raza, ni de religión. El problema es de clase. ¿Saben por qué? Porque hay judíos que son explotadores y hay judíos que son explotados. Como en el mundo. Hay negros que son explotadores y hay negros que son explotados. Que no podemos decir que el problema es racial. No. El problema es de clase. Opresores y oprimidos. Esa es la identidad. Hay dos clases de identidad. ¿Cuál es la identidad del rico, del capitalismo? La puntualidad, la honradez, ese es de nosotros. ¿Cuál es la identidad? Lo que une a la mayoría en el Perú y en el mundo. ¿Qué nos une? La pobreza, el hambre, la miseria, la explotación. Eso es identidad. ¿Y, amigo? Y por último, como aplicando el rigor académico, ¿cuál de los libros es mejor para
entender más sobre imperialismo, el de Lenin o de Marta Hegel? No, de Lenin. Definitivamente. Lenin. Porque Lenin se basa en el materialismo histórico y dialéctico.